Amén. Buenos días. Si usted tiene su Biblia, puede abrir el libro de Josué capítulo 4. Voy a continuar nuestra serie que titulé Piedras Conmemorativas. Y yo estoy hablando la historia de lo que es nuestra iglesia y nuestro compañerismo, y estamos aprendiendo enseñanzas a través para lo que es el propósito, para mirar atrás y poder alinearnos, asegurarnos que estamos alineados. Vamos a mirar Josué capítulo 4:4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había asignado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu. Les dijo Josué: pasad ante el arca de Jehová, vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros, y cuando a vuestros hijos pregunten a sus padres mañana qué significa esta piedra, les responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Estamos ahora en la enseñanza 14. La lección número 14, quiero hablar primeramente de lo que es la puerta del destino. La historia de nuestro compañerismo y el pastor Mitchell es grande parte está conectado con lo que es la nación de Australia. Y vamos a ver una enseñanza, una lección que está entretejida a través de nuestro compañerismo en diferentes historias que dijimos y vamos a decir. Pero la lección que quiero mirar es la preparación anticipada de Dios. Cuando Dios planea algo, nosotros no creemos que la vida nada más pasa. Dios tiene planes. Y cuando Él planea algo para que pase en el futuro, Él arregla las cosas por adelantado para llevar a cabo su plan. Esto lo vemos en Salmos 105:17. Envió un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Entonces, esto está aquí hablando, recuérdate, los propósitos de Dios. Dios tenía un plan y había dicho para los hijos de Israel iban a estar en Egipto. Él había planeado la vida de José, que él iba a estar en un lugar de posición de liderazgo. Él mandó, aquí dice, mandó un hombre antes, como esclavo al principio. Dios estaba obrando, asegurándose que que José iba a estar en Egipto, que José iba a estar en una posición de autoridad para que su voluntad pase. Esto es muy importante. Esto se llama lo que es providencia, o para proveer en avance. Esto es un principio muy poderoso bíblico. Está mal mirar la vida de esta manera, como que si nosotros nada más estamos haciendo las cosas y de repente dice, están haciendo algo, vamos, entonces ahora me tengo que involucrar. Eso es completamente incorrecto. Dios planea en avance. Australia. El pastor Darrell Elliott, que ahora es el líder de lo que es la parte del compañerismo, lo que es la parte occidental de Australia, él me dijo que cuando él era un joven, un adolescente, él vivía, que se crió en la parte occidental de Australia, en un lugar llamado Geraldton. Él fue a visitar a su abuela. Sus abuelos vivían, creo que era en un lugar abajo de Perth, de la ciudad de Perth. Él no era cristiano en ese momento. Su abuela, ella pintaba, era una pintora, y dice que en una habitación de atrás él había visto una foto, una pintura, que era la foto de Australia, era la pintura de Australia. Si tú sabes más o menos cómo Australia se ve, geográficamente se ve en la misma medida de lo que es Estados Unidos, pero en Australia dice que la foto que pintó su abuela, dice que había fuego que salía de la parte occidental. Él no era cristiano y él dijo, abuela, ¿qué es eso? ¿Qué es esa foto que pintaste? Y ella dijo, ella era cristiana, ella dijo, eso es lo que Dios va a hacer. Él va a traer avivamiento, fuego de avivamiento de la parte occidental de Australia, que va a tocar a toda Australia. Ahora, eso fue ancho de lo que nosotros tuvimos una iglesia en Australia. Pero Dios ya estaba obrando, y yo a través de los años escuché mucha gente, diferentes cristianos, diferentes lugares, que dijeron historias así, que Dios iba a traer fuego a lo que era la parte occidental de Australia. Entonces ahora quiero que pienses acerca de esto.
mis padres, ahora vamos a pensar de mis padres, ahora vamos a llegar a su involucración en Australia. Mis padres se salvaron a través de lo que fue su hermano mayor, George, Ion Mitchell, estaban viviendo en lo que era en Arkansas, creo que había la población era de 200 personas. Ellos eran cristianos, pero no eran de la iglesia cuadrangular, pero después terminaron llegando a Phoenix, Arizona, y ahora estaban en Phoenix, Arizona. Ellos están buscando por una iglesia, no sé las circunstancias, pero de todas las iglesias, ellos escogieron y terminaron llegando a la iglesia cuadrangular. Al principio no eran, en Arkansas no eran de la iglesia cuadrangular, pero empezaron ahora en Phoenix, cuando llegaron a atender a lo que es una iglesia. Acuérdate, la historia de mi papá es que se salvó en la iglesia cuadrangular de Phoenix. Un hombre llamado Fred Cowan. Fred Cowan se salvó en la iglesia, la misma iglesia, de la primera iglesia de cuadrangular de Phoenix, y se casó con una muchacha que sus padres estaban en la iglesia, que ella también iba a una muchacha cristiana, se llamaba Laverne. Aquí está la foto de los jóvenes Fred y Laverne Cowan aquí, y después dejamos mostrarte otra foto aquí. Esta es la iglesia donde, en ese edificio donde mi papá se salvó, mis padres se salvaron, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Fred Cowan se salvó en esa iglesia antes que mis padres se salvaran. Fred fue al colegio bíblico, fue y entró en el ministerio. Él estaba trabajando como un evangelista de esa iglesia cuando mis padres se salvaron. Mis padres lo conocían a Fred Laverne Cowan, se convirtieron amigos. Mamá y papá después entraron en el ministerio. Fred le predicó un avivamiento a papá. Tenemos una foto aquí. Esto es en Eugene, Oregon. Y hubo un bautismo de agua aquí. Y ahí está Fred Cowan. Él estaba predicando para mi papá en Eugene, Oregon, y la nota aquí abajo dice que esta mujer había sido sanada de cáncer y la estaban bautizando en lo que fue durante ese servicio. En 1963, Fred y Laverne se convirtieron ahora los pastores de la iglesia cuadrangular en Prescott, Arizona. Y ellos estuvieron aquí desde el 63 a 1967. Tenemos una foto aquí, un par de fotos que vamos a mostrar. Aquí están aquí, que no me acuerdo realmente si, creo que eso es enfrente de la iglesia ahí, en Audrey Lane. Nosotros vivimos en esa casa cuando nosotros llegamos en 1970. Ahí está Laverne y los niños. Entonces, él estaba pastoreando aquí, en este lugar, de 1963 a 1967. En 1967, Fred Cowan, él tuvo una visión o un sueño, y en su sueño él vio un campo de trigo como que estaba volando en el viento, y el campo de trigo se formó en la forma de lo que es el país de Australia. Entonces el trigo se convirtió a Australia, y en su visión él vio una pequeña chispa de fuego que comenzó en Australia Occidental, y ese fuego finalmente se desparramó y consumió toda la nación de Australia. Ahora, eso es muy poderoso. De la base de esa visión, Fred sintió como que Dios lo estaba llamando a él a ir a Australia, y él aplicó la denominación de cuadrangular para ser lo que es un misionero. Y esto es lo que lo hicieron. En 1967 dejaron a Prescott y fueron a Australia Occidental. Tenemos una foto aquí. Ellos estaban saliendo aquí. No, esto es una foto, perdón. Aquí está una foto. Aquí está I. Cook y Debbie Cook. Fred era el pastor cuando I. Cook se salvó, y él lo bautizó aquí, Ike y Debbie Cook. La próxima foto, aquí está la foto. Ellos están viajando ahora a Australia. Esto fue en 1967. Él pastoreó una iglesia en un vecindario en Perth, Big Park, se llamaba, por un año. Tenemos una foto aquí. Que estaba ministrando a alguna de esta gente en la foto. Nosotros en esta foto, yo y mi esposa los conocimos, se convirtieron parte de lo que fue la iglesia, la casa del alfarero, en los años más adelante. Entonces,
Y después él regresó a Estados Unidos para tratar con un negocio, regresó a Australia y se convirtió en el supervisor ahora. Y ahora él estaba encargado de las iglesias en Australia. Él se convirtió en supervisor en 1972 y él tuvo esa posición por 14 años. Ahora piensa acerca de esto. Mi tío y mi tía escogieron una iglesia que fue la iglesia donde Fred Cowan estaba salvo. Coincidencia, no es coincidencia, Dios está involucrado. Él sintió el llamado y tuvo una visión de fuego en la parte occidental de Australia. Él va a Australia, a la parte occidental, y ahora está encargado de ese lugar. Ahora vamos a hablar de lo que es la puerta del destino. En 1977, Fred Cowan invitó a mi papá a venir a Australia a predicar. Ahora, escuchaste quizás la broma de mi papá, que papá estaba completamente ignorante de lo que era Australia, y cuando Fred le invitó a que venga a predicar, mi papá dijo, hey, ¿hablan inglés? Y la broma de mi papá era que después que llegó ahí a Australia, más o menos hablan un poquito. Y más o menos hablan un poco de inglés. Entonces, en 1977, mis padres tuvieron todo un mes predicando alrededor de lo que es las iglesias en la parte de Australia Occidental. Aquí tenemos unas fotos de mi papá ministrando. En la izquierda, creo que fue la iglesia en Vic Park. Eso fue la ciudad de Perth y donde ahí estaban quedando en el hotel. Después hay otra foto que es una foto muy conocida, lo que es un reloj de flores en el parque de Kings Park, dicen, y este es el lugar donde ahora ellos estaban viajando solamente para viajar. Él iba a predicar un avivamiento, una de las iglesias más grandes iglesias de Cuadrangular. No era muy grande, más o menos tenía como 100 personas. Más o menos, creo que 125 más o menos es lo que tenía en ese tiempo. Entonces él iba a predicar en la iglesia en un lugar llamado Morley, es un vecindario. Y cuando mis padres llegaron ahí, que en ese momento mi papá notó que los periódicos estaban dando artículos de ovnis y marcianos y todo en ese momento había muchos, la plática era de marcianos y ovnis. Entonces mi papá le dijo y le convenció al pastor, ¿por qué no pones un folleto que vamos a predicar sobre las profecías y los ovnis? El hombre lo hizo, puso un anuncio en el periódico y papá sugirió de hacer una estrategia radical. ¿Por qué entonces no tienes a tu gente que vaya a las calles y a las tiendas y empiecen a desparramar folletos? Por lo general ellos no hacían eso, pero mi papá los convenció que Dios iba a usarlo en una iglesia que normalmente tenían 125 personas. 300 personas llegaron a este avivamiento o este servicio. Número de gente fueron salvas y esto fue fundamental. Mi papá empezó a retarlos a los pastores de la iglesia Cuadrangular. Esto es nuestro llamado. Vayan fuera de las paredes de las iglesias. ¿Ves lo que pasó cuando tú sales por la afuera? Tú has estado esperando que los pecadores vengan. ¿Por qué tú no vas a ellos? Y Dios honró eso y número de gente fueron salvas. Entonces los pastores se estuvieron muy emocionados de la posibilidad de hacer evangelismo afuera, y eso que es fundamental para nosotros. Mi papá predicó en todas las iglesias ahí en la parte occidental de Australia, y él después retó a lo que es los pastores en una conferencia y los desafió, y él tuvo 3 áreas que él estaba desafiando a estos pastores. Lección número 1, evangelización. Él les dijo, nuestro llamado es salir de las puertas de las paredes, Marcos 16:15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces aquí papá le dijo, eso es nuestro llamado. Si nosotros somos creyentes, cada creyente tiene ese desafío de Marcos 16:15, y lo empezó a retar y decir, ustedes tienen que ir, salir de las puertas, de las paredes para ir. Eso fue una enseñanza muy grande que papá empezó a tratar de predicar y retarlos. La segunda lección fue el poder de la alabanza abierta.
públicamente. La iglesia cuadrangular era una iglesia pentecostés, yo creo que todavía lo son, y es una denominación pentecostés, pero mi papá se dio cuenta que estas iglesias tenían la tendencia de mantener el Espíritu Santo en una forma muy baja. El Espíritu Santo era bueno, pero no querían avergonzar a nadie, no querían a ofender a nadie. Entonces ellos tenían la tendencia a mantenerlo calladito y de forma baja. Entonces papá empezó a retarlo, a desafiarlos. Eso no es bíblico. Él les dijo, en la iglesia nosotros somos llamados a alabar de forma abierta. Estas son las palabras que mi papá muchas veces decía. La alabanza es esencial para lo que estamos haciendo. Sin alabanza en un servicio no tendrás la atmósfera apropiada para el mover del Espíritu Santo. Esto está basado en Salmos 22, versículo 3, uno de los versículos. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Yo por lo general no hablo la Reina Valera, leo mucho la Reina Valera, pero me gusta lo que dice aquí. Dice, tú habitas, tú vives aquí. Entre otras palabras, papá dice, bíblicamente dijo, cuando la gente empieza a alabar al Señor, Dios, amén, se aparece. Y eso no es lo que nosotros queremos en las iglesias. No nada más queremos que el pastor hable sus labios, es que queremos que Dios se venga, ¿verdad? Y él empezó a desafiarlos, a retarlos, empezó a predicar en alabanza, adoración, vamos a decir, y él empezó a decir, vamos a alabar a Dios de forma fuerte, de forma abierta, porque él sintió como que eso era fundamental. ¿Quién somos? Sabemos nosotros quién somos ahora, pero él les decía, si tú eres un pentecostés, tú tienes que alabar al Señor de forma abierta. La tercera lección que papá le enseñó es la importancia de dar. Papá vio que había un espíritu de pobreza que se había apoderado en las iglesias ahí en ese lugar. Ellos apenas estaban sobreviviendo. Muchas de esas iglesias tenían teología de por qué eso era más espiritual. Pero papá con valentía predicaba sobre el dinero en cada iglesia y cada conferencia. En las conferencias él predicaba sobre el tema del dinero, y en las conferencias, después de predicar de dinero, tomaba otra ofrenda. Yo asumo que tomaban la primera ofrenda, ¿verdad? Pero él predicaba sobre el tema del dinero y con valentía retaba y desafiaba a la gente. Y dice que más dinero entró en una ofrenda que había venido en toda la historia de la conferencia, porque papá los desafió. Primera de Reyes 17:13. Elías dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme con ella primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela, después lo harás para ti y para tu hijo. Aquí papá se sintió que como que el reto, el deber de un hombre de Dios es retar a la gente. Algunos pastores hasta tienen vergüenza para predicar de dinero, para tomar ofrendas. No, papá decía con valentía, como Elías dijo, ¿sabes qué? Dale primero al Señor primero. Esa es la clave, la llave para que Dios te ayude. Entonces, papá, Dios te desafió. En Australia, en ese tiempo no tenían platos de ofrenda, o canastas en ese tiempo. Lo que tenían que eran bolsas de ofrendas. Era un palito con una bolsa redonda así, era una bolsa de cuero o de pana, y papá miró eso y dijo, conociendo la naturaleza humana, porque nadie podía ver, él entendió y había experimentado esto antes. Alguna gente le gustaba pensar que ellos estaban dando. Entonces cuando tú tenías esta bolsa que nadie podía ver, la gente ponía su manito y dice, oh, están dando, pero no estaban dando nada. Entonces papá dijo, si tú quieres, dice, que tus ofrendas suban, deshácete esas bolsas del infierno, pon unos platos. Entonces cuando ahora está el plato, las ofrendas empezaron a subir. Y eso fue papá, dijo, es dar, es parte de ser cristiano. Si tienes vergüenza de dar, si tienes vergüenza de tomar ofrenda, Dios no va a honrar eso. Entonces esto fue el desafío. Entonces mi papá tuvo un mes ahí, piensa acerca de esto, todo un mes él estuvo y predicó por 30 días, cada día, en cada iglesia cuadrangular ahí. Y mientras que él estaba ahí, él vio el potencial de Australia.
Y lo que él decía muchas veces, que esto era en 1977, él dijo, nosotros empezamos en 1970 en Prescott, en el momento de Jesús, y papá dijo, se siente como que había 10 años, estaba 10 años atrasado de Estados Unidos. Él se sintió como que había ahora algo abierto en Australia y había un increíble potencial. Entonces él quería que Australia fuera alcanzada. Él entendió de nuestra experiencia aquí en Prescott que la música podía ser usado como un instrumento para evangelismo. Entonces le ofreció a Fred Cowan, yo voy a mandarte el grupo de Edén para que vengan a tocar conciertos. Fred Cowan, Dios lo bendijo, él organizó todo esto, Dios lo bendiga, él organizó todo esto. El grupo de Edén, que para este entonces eran los 4 miembros, ya estaban pastoreando en este tiempo. El grupo Edén vino por un mes de evangelismos. Ellos fueron, creo que Ron Burrell dijo que hicieron 28 conciertos en 30 días. Tocaban en todos lugares, en las escuelas, en parques, en las iglesias, en un concierto, en un lugar, en un parque del centro de Perth. Aparentemente creo que escuché que hasta 3,000 personas vinieron a ese concierto que ellos hicieron. Cientos de personas fueron salvas. Ahora piensa acerca de esto. Papá empezó a ver que lo que Dios estaba haciendo en nuestra iglesia y en las iglesias que estábamos plantando, él empezó a ver y entender que la manera que nosotros usamos aquí, la manera que nosotros usamos en México, papá dijo, esto va a trabajar en Australia, va a funcionar en Australia. Y después de ese concierto en 1977, en 1978, Fred Cowan invitó a Ron Burrell, que él estaba pastoreando en Flagstaff ese tiempo. Él fue uno de los miembros del grupo de Edén. Él lo invitó y dijo, ¿por qué no regresas en 1978 y predica en un campamento cuadrangular? En ese tiempo eran muy grandes en acampar y en muchas iglesias. Y esto fue lo que pasó. Ron fue y empezó a predicar, y mientras él estaba lo que era en Australia predicando, Dios le habló a él y lo llamó a que vaya a Australia. Y esto fue algo que es increíblemente una cosa increíble aquí. Ahora agarra esto. Esto vino y salió todo porque lo orquestó. Lo orquestó. Dios está mucho más avanzado que nosotros. Nosotros sí oramos, pero lo que estamos orando realmente para que Dios ya suelte las cosas que Él estaba obrando. Piensa acerca de esto. Gente, fuego, iba a salir de Australia. Fred Cowan tuvo esa visión. Dios lo bendiga. Vamos ahora a hablar seguramente de lo que es lanzamiento de las iglesias internacionales. Hasta 1978 nuestras iglesias internacionales estaban en México, y nuestras iglesias en México, acuérdate, salieron por accidente, ¿verdad? No fue el gran plan, vamos a poner una iglesia en México. No, vamos a mandarlo, era Nogales, Arizona, comprar un edificio, no pudieron usarlo por 6 meses, entonces vamos a cruzar la frontera y vamos a ver lo que Dios hizo. Entonces Dios empezó a bendecir eso. Pero mientras que Ron Burrell estaba predicando en Australia, él sintió el llamado, él regresó y le dijo a mi papá, al pastor Wayne Mitchell, yo siento que Dios quiere que vaya a pionar a Perth, Australia. Entonces, en julio de 1978, por primera vez anunciamos una pareja de forma deliberada, no por accidente, pero deliberadamente mandamos una pareja a otra nación. Ahora, para algunos de ustedes que vienen a la conferencia, eso es lo que hacemos el jueves, ¿verdad? Pero tú tienes que entender, eso no se había hecho antes. Estamos mandando una pareja a otra nación, de otra parte del mundo, y cuando fue anunciado, entendiendo que esto iba a costar mucho más dinero, el pastor Mitchell levantó dinero, recaudó dinero para mandar esta pareja a lo que es a otra nación. Eso fue absolutamente revolucionario. Ahora, eso se convirtió ahora aparte. Todo lo que esto pasó es que todas las iglesias en ese tiempo creo que tenían, más o no me acuerdo muchos números, en el 78 teníamos que quizás más o menos 40 iglesias o 35, de 35 a 40 iglesias.
de diferentes, lo que era lo que asistencia, pero todas estas iglesias se reunieron juntas para una causa, para mandar ahora a una pareja a otro país, y eso es un profundo principio en la Biblia, Filipenses 4, 15 al 17. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí está. Pablo, él estaba en la iglesia de lo que era Tesalónica y él quería pionar en otra nación. Y él ahora está hablando ahora que había gente que vio una visión. Ellos no vivían en la otra nación. Quizás algunos de ellos nunca iban a ir a esa nación, no conocían nadie de esta nación, pero ellos entendían, Dios quiere que nosotros alcancemos a otra nación. Yo no puedo ir, yo no quizás soy llamado para ir, pero yo sí puedo participar, yo puedo dar. Y él dice ahora, ustedes participaron juntos a alcanzar otra nación. Entonces, una vez que hicimos eso, la primera vez en julio de 1978, esto ahora, acuérdate, lo que yo te estaba diciendo en el compañerismo, la visión se desarrolló, los pasos del hombre justo. No agarramos este plan al principio, fue la próxima cosa y ahora esto se convirtió parte de lo que nosotros podíamos hacer. La visión se abrió. Si eso trabajó en mandar una pareja en Australia, entonces eso quiere decir que nosotros podemos hacerlo en cualquier otra nación. Nosotros podemos hacerlo en cualquier parte del mundo. Nosotros tuviste unas semanas atrás en la conferencia. Eso ahora es parte de lo que es nuestra visión en nuestro compañerismo. Es mandar iglesias a las naciones. Ahora, en 1978, Ron y Susie Burrell ahí es donde fueron anunciados. Y creo que después de un mes fueron anunciados en el mes de octubre, llegaron en 1978 cuando los Burroughs llegaron y empezaron a pionar en Perth, la parte occidental de Australia, en un lugar que se llama el Parque Victoria Park. Y fue un edificio y la iglesia ahí empezó a crecer. Ahora, todo lo que empezamos a descubrir aquí es que muchos de los patrones que nosotros habíamos establecido en Prescott, Arizona, él los empezó a usar allá. Él fue ahí, empezó a establecer lo que fue el ministerio de conciertos, empezó a evangelizar en las calles, como así él los hacía en Prescott. Empezó a retar a la gente para empiece a adorar de forma pública, empezó a retarlos a que den. Uno de los hermanos de la iglesia, él dice que él recuerda estando en la iglesia a la marca de 8 meses, ya la iglesia estaba ahí, él predicó sobre el tema del dinero, tomó una promesa. 8 meses después de abierta, ya fueron apoyándose a sí misma. Ya tenemos una foto aquí del folleto. Esto es el original folleto. La iglesia de la casa del alfarero. El dibujo fue hecho por Ron Burrow. Y hay mucha gente que dice, la Potter House y la casa del alfarero de T.D. Jakes. No, en T.D. Jakes él lo empezó en 1990. En nosotros, en 1978, es donde empezamos ese dibujo dibujado por Ron Burrow. Y esa parte del folleto aquí que usamos, la próxima parte del folleto era que aquí está Ron Burrow, tiene la foto de mi papá explicando lo que cuando él fue por primera vez, había otros hombres con una gorra aquí. Él participó con gente aquí que tenían diferentes ministerios y parte de un centro de rehabilitación también que estaban teniendo y participando, trabajando juntos inicialmente para encontrar su camino. Eso fue el original folleto en 1978. Y de ahí la próxima foto aquí tenemos estos son conversos de lo que fue la iglesia de Ron Burrow. En la izquierda, aquí está Russell y Sue Plummer. Aquí Russell y Sue vinieron a la iglesia, Dios los tocó, todavía están en la iglesia aún. Una tremenda bendición. Mike
y su esposa fueron conversos aquí. Cuando los Burroughs estuvieron ahí, Mike y su esposa se convirtieron pastores aquí, han sido misioneros. Él está pastoreando la iglesia de pastoría en Tasmania. Eso fue original fruto. Todas esas personas que ustedes tuvieron aquí en 1978, esa escritura de Filipenses, fruto que estaba bajo su cuenta, esa gente y toda la gente que fue alcanzada, Dios dice, ha sido notado a tu cuenta, porque es lo que Dios hace. Aquí está la enseñanza y la lección, finalmente, antes de avanzar, es desempeñar tu papel en los planes de Dios. Vamos a hablar, la próxima foto aquí está Fred y Laverne Cowell. Piensa acerca de esto. Si tú mantienes tu corazón correcto, si tú escuchas por la voz de Dios y tú obedeces, tú nunca vas a saber lo que tú vas a soltar. Piensa acerca de esto. Fred Cowan, él estaba en Prescott, Arizona. Él tiene una visión de Australia. Fred estuvo conectado con el Espíritu Santo, él sintió que Dios lo estaba llamando. Ahora, yo estoy seguro que Fred pensó que esa visión del fuego iba a ser que él iba a lo que era traer el fuego, y en los planes de Dios no fue exactamente como desarrolló, pero Dios bendiga a Fred. Fred abrió la puerta a Australia, y yo te digo, yo personalmente le debo una deuda muy grande, porque yo tengo una esposa de Australia, que ha venido de esa iglesia de Australia Occidental. Dios lo bendiga, Fred. Pero mi esposa australiana no es nada más la razón. Para mí es la más importante parte, ¿verdad? Pero piensa acerca de esto, y yo voy a hablar de Australia un poquito más adelante, de la iglesia de Australia, de esa iglesia primera que se abrió occidental. Acuérdate de la visión, la abuela de Daryl, que fuego iba a desparramarse. Fred Cowan, que él también tuvo una visión de esa iglesia, de la iglesia occidental de Australia. Ahora el compañerismo de Australia tiene 352 iglesias en 31 diferentes naciones diferentes. Eso es Dios, gloria a Dios. Amén. Si tú, desempeñas tu papel, Fred y su esposa, desempeñaron su papel, yo estoy honrando la obra que sigue hacia adelante. Dios lo bendiga, Fred y Laverne. Si tú puedes ver del cielo, nosotros te damos gracias y estamos agradecidos por ti. Vamos a mirar una última enseñanza o lección de nuestra historia, y vamos a hablar de lo que es la convención de la Iglesia Cuadrangular en 1978. Mi papá fue un pastor de la Iglesia Cuadrangular en 1978, tomó la iglesia de Prescott, Arizona. Yo describí a usted cómo el avivamiento se soltó en la iglesia en el tiempo de Jesús, los hippies se empezaron a salvar, gente poderosamente empezó a ser convertida. Papá agarró la visión de lo que es discipulado, entrenar obreros en la casa, y él empezó a mandar a estos obreros que nunca habían ido a la escuela o al colegio bíblico, parejas, empezamos a mandarlo de la congregación y empezaron a crecer. Entonces ellos, en la iglesia cuadrangular, nos empezaron a decir, el compañerismo de Arizona, porque originalmente estábamos plantando lo que era en el estado de Arizona, y lo que reconocían era que nosotros éramos diferente a lo que era la iglesia cuadrangular o el molde de la iglesia cuadrangular. Entonces la iglesia cuadrangular, ellos habían hecho un artículo, tenían como una revista, como la trompeta que nosotros tenemos, su revista se llamaba Avance, y hicieron un artículo de lo que Dios estaba haciendo. Creo que tenemos una foto aquí de lo que era estas fotos son de gente de Prescott, del concierto de evangelismo. Ahí está la iglesia arriba, abajo, papá está testificando aquí en la plaza, diferentes fotos aquí, y en ese artículo estaba hablando de esta increíble historia del Espíritu de Dios moviéndose en la iglesia cuadrangular en Prescott, y cómo estos hippies se estaban salvando, estaban agarrando una pasión por la voluntad de Dios y estaban siendo levantados. Entonces, lo que típicamente pasaba en la iglesia cuadrangular, la gente que estaba teniendo éxito, les invitaban a que ellos hablen en sus convenciones. Era como nuestras conferencias. Entonces le dijeron
Wayman, ¿por qué no vienes? Y te vamos a dejar venir a predicar, a hablar en la mañana seminario. Y dice, ¿por qué tú no traes un poco de esos discípulos jóvenes? Traes contigo que ahora has mandado al campo a lo que es... al campo. Y entonces la idea fue que en una conferencia papá trajo a Harold Warner, Ernie Lister, Jack Harris, y ellos vinieron y ellos dieron un pequeño testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas y ahora estaban pastoreando. Ellos eran prueba de que el discipulado funcionaba, ¿verdad? Entonces ahora tenemos unas fotos aquí, la próxima foto aquí. No, ve para atrás, no muestres todavía esas fotos. Entonces, papá, amén, fue invitado a que vaya y de una manera fue un honor, ¿verdad? Que lo inviten, pero papá estaba perturbado internamente en lo que era estaba luchando. ¿Por qué? Porque él ya estaba recibiendo ataques, él ya estaba recibiendo, amén, comentarios de gente porque papá habló lo que él creía, ¿verdad? Ese era papá. Papá no daba para atrás. Yo no sé si usted recuerda la semana pasada que yo mencioné que lo habían invitado a hablar a un colegio bíblico. ¿Y qué fue lo que él habló? Que el colegio bíblico no es de Dios. Eso es lo que habló papá. Eso no es exactamente como ganar amigos, influenciar a gente, pero eso fue lo que papá habló la verdad. Entonces la iglesia cuadrangular, entiende esto, la iglesia cuadrangular fue fundada por Amy Semple McPherson, fue una mujer predicadora, hablamos de eso la semana pasada. Esta mujer estaba en fuego. Esta mujer, yo creo que los Eisenhowers estuvieron, eso fue una mujer que era de Canadá y esta mujer tenía un carro Oldsmobile que su asiento se bajaba y se convertía en una plataforma de predicar. Esta mujer, donde iba ella se paraba detrás de su auto y ella predicaba. Dios la bendiga. Eso fue el espíritu de la iglesia cuadrangular, fue evangelismo, pero lo que papá vio, que a través de los años aquí, ellos se desviaron, y eso es el peligro para cada organización, que empiezan a desviarse ahora de lo que es las cosas que le hicieron poderosa. Entonces, en vez de ellos, evangelismo y predicar el evangelio afuera, yo le dije una y otra vez que diferente, que si tú ellos decían, si tú tienes programas para los niños, la gente va a venir a la iglesia y van a ser salvos, pero ahora papá estaba, al llegar ese tiempo de él predicar la convención, él estaba adentro perturbado. ¿Por qué? Porque él se veía que se estaban desviando. Entonces la cosa era, ¿voy a predicar un sermón donde toda la gente va a aplaudirme? ¿O predico un sermón donde los reto y para que regresen de lo que antes éramos? Muy interesante. Yo creo uno de los más tesoros más grandes de mi papá, que cuando murió sus Biblias. Y la razón es porque en sus Biblias, a través de su vida, a través de lo que él estaba pasando, Dios le hablaba de su palabra, de la palabra de Dios. Yo tengo unas fotos aquí de la Biblia de papá. Aquí, mira esto. Aquí es Isaías, no recuerdo, y Jeremías es el versículo 17. Tú dices, ciñe tus lomos, levántate y habla todo cuanto te mande y no temas delante de ellos. Y aquí su nota era que Dios le habló a él en la conferencia. La convención iba a ser en febrero. Dios le habló aquí antes y el mensaje es donde él iba a dar. Pero la razón era porque papá estaba luchando internamente aquí, estaba luchando la próxima escritura aquí, próximo versículo. Esto dice... ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, del Hijo del Hombre que es como el heno? Dios le habló ahí en 1978, enero del 28, y esto era el tema con respecto a la convención que iba a venir el próximo mes. Otro versículo más aquí que tenemos, y esto es Isaías, versículo 12 aquí, dice...
yo soy vuestro consolador, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? Esto fue lo que Dios le empezó a hablar a él, y papá hizo una decisión. ¿Sabes qué? Voy a predicar y voy a hacer y decir lo que Dios me dijo, y eso es exactamente lo que hizo. Papá, él con forma compasión, apasionadamente iba a llamar a la iglesia cuadrangular a sus raíces. No le estaba pidiendo que cambien todo, solamente que regresen a las raíces de lo que ellos eran. Entonces, eso fue lo que hizo una decisión. Voy a decir la verdad, voy a predicar la palabra de Dios. Ahora, él llega a la convención. Los hombres que predicaban, había un hombre que el de anterior de mi papá le tomó mucho del tiempo. Mi papá no sabemos si era por diseño o estaba lleno de viento, no sé por qué predicó largo, pero en la convención, uno de los más grandes conocidos pastores era un pastor llamado Roy Hitch. Era uno de los líderes, un grande nombre en la iglesia cuadrangular. Roy Hitch predicó en la conferencia y él dijo el comentario que los conversos no tenían que testificar hasta que ellos vayan a un curso de formación, de entrenamiento. Entonces papá dijo, no, esto no va a aguantar, esto. Entonces cuando papá ahora fue a predicar después, él lo llamó por su nombre y él le dijo, Roy dijo que los conversos no tienen que testificar, estás mal, le dijo. Y él bíblicamente empezó a decir por qué. Cuando la gente abra su boca, desde el momento que eres salvo, tú ahora tienes el Espíritu de Dios obrando en ti. Otro hombre muy conocido en ese tiempo es Jack Hayford. Jack Hayford, en ese tiempo su iglesia estaba creciendo muy grande en California. Jack Hayford, él tenía una doctrina que terminó siendo un libro que él empezó a hablar de lo que él llamaba una doctrina del desbordamiento, la doctrina del desbordamiento. Lo que Jack Hayford decía, que nuestro llamado como creyentes, nuestro único llamado es para adorar. Es lo único que estamos supuestamente a hacer. Vamos a adorar. Si nosotros adoramos, nos reunimos para adorar y adoramos, nosotros creamos una atmósfera. Acuérdate, lo que nosotros decíamos, nosotros creemos que la adoración crea una atmósfera para que la predicación para ahora. Pero él decía, Jack Hayford decía, era como una atmósfera que eso va a subir, va a llenar un vaso y sobre va a pasar y el Espíritu Santo va a fluir en la carretera 89. Y eso es literalmente lo que él estaba predicando. Nuestro único llamado, decía, era para la adoración. Entonces papá, amén, él fue tras eso. Tú puedes escuchar, no lo escuches ahora, pero nosotros lo tenemos en la página de internet. Steven lo puso para que tú puedas puedas escuchar el sermón original, y él con pasión y valentía le está predicando de evangelismo, y tú puedes escuchar, amén, parte del sermón. Lo que él estaba haciendo era que él los estaba llamando a su raíz, a que regresen a su raíz, que eso es evangelismo. Yo te quiero decir que eso fue extremadamente polarizador. Eso causó división. Recuerda que yo te he estado trayendo a lo que es la historia con el tiempo. Nosotros fuimos a la iglesia cuadrangular. ¿Por qué ahora no lo somos? Yo te dije, porque el paso número 1 fue porque papá empezó a lo que es predicar, que la iglesia o la escuela bíblica no era la respuesta. Él empezó a entrenar a discípulos y no que vayan al colegio bíblico. Eso estaba pegándole al corazón de la iglesia o del control de la denominación. Después, número 2, cuando los mandó al campo y tener éxito. Si hubiesen luchado todos los pastores que mandamos, hubiese estado bien, pero no. Tucson empezó a crecer, Flagstaff empezó a crecer. Entonces esto estaba enojando a alguna gente. Por tercero, dice que también tuvo lo que era la tensión territorial. Acuérdate cuando estaban plantando hombres en la área y habían supervisores de la iglesia cuadrangular. Estaban muy enojados. ¿Cómo te atreves a plantar estos hombres que no han sido entrenados? ¿Y cómo te atreves ahora que ellos van a crecer y tener éxito? Ahora la tensión y el próximo clavo en el cajón fue cuando papá dijo, las mujeres pastoras no son bíblico. Liderazgo
masculino. Eso es lo que es el patrón bíblico. Ahora los blancos se pusieron, y en 1978 la convención, cuando papá empezó ahora a llamarlo siempre a predicar, ahora fue que las líneas se cruzaron. Y no van a aguantar esto, no iban a tolerar esto, y ahora el fin ahora iba a venir, y lo que empezás a ver desde ese momento en adelante es que la oposición empezó a formarse fuerte, pastores de Iglesia Cuadrangular y líderes empezaron a trabajar y a hablar en contra de lo que es y atacar, y fue solamente un poco más de tiempo. Ellos ahora, era imposible, porque ahora lo que papá estaba haciendo iba a ser tan diferente de la Iglesia Cuadrangular, que ahora está siendo una amenaza. Su fundamental liderazgo con mujeres, control denominacional, el colegio bíblico, todas estas cosas. Ahora hubo gente donde la gente empezó a decir, no podemos tener esto. Empezaron a trabajar ahora, y no fue completo hasta 1984, pero en el 78 eso fue una marca muy interesante. Hace poco recibimos una carta, más o menos, creo que 10 años atrás, creo que quizás 12 años, una carta recibimos, una carta anónima, ¿verdad? Y en el correo. Y esta carta fue aparentemente escrita por un hombre, un pastor de la Iglesia Cuadrangular, y él estuvo ahí en ese sermón, y él describió, es muy interesante lo que él escribió, dice que él estaba hablando cómo papá predicó con valentía, fue tras las cosas, y él estaba describiendo de su perspectiva. Yo no sé quién fue, no puso su nombre, pero él está hablando de cómo, dice, habían convertido la Iglesia Cuadrangular tan afeminada y tan débil, y él dice que ahora la Iglesia Cuadrangular habían invitado una monja católica. Imagínate que y él dijo, cómo papá, el pastor Micho, fue tras esas cosas, y las cosas no fueron bien. Dice que él estaba hablando de los jóvenes que papá trajo, y después que el sermón, los discípulos se pararon a un lado del pastor Micho como, atrévete a decir algo, a hacer algo. Yo creo que no hubiese terminado bien la cosa, ¿verdad? Pero dice, esta persona estaba diciendo cómo le ha hablado a un líder de la Iglesia Cuadrangular, y ese líder admitió que mirar todos estos jóvenes que habían sido plantados sin ir al colegio bíblico y tener éxito, dice, en un momento de honestidad, dijo, ¿sabes qué? Eso fue muy humillante, porque ellos tomaban mucho orgullo, y ahora ellos estaban diferentes en las cosas, Dios los estaba bendiciendo, y él reconoció que a través, amén, que a través de eso, lo que papá dijo, estableció esto, y después que yo no estoy sorprendido. ¿Por qué? Porque papá estaba luchando, estaba batallando, pero papá internamente creía que nuestro llamado es pararnos por lo que está bien, y eso es lo que hizo, y eso fue una grande parte de la división de que vino más adelante finalmente y se completó en 1984, y ahora vemos. Yo estoy orando que tú puedas ver a través de todo esto. Esta es la razón del por qué papá decía, esta es una obra de Dios, no es obra de hombre, no es algo que él soñó. Dios moviéndose en gente sobrenaturalmente, dándole sueños, estando en la iglesia donde papá se había salvado, para ponerlo en conexión. En cada lugar, papá reconocía, esto es una obra de Dios. Él no soñó esto. Dios estaba orando más adelante, más avanzado, y Dios, amén, quiso que tengamos impacto mundial. Y cuando nosotros empezamos a mandar las iglesias a Australia, eso absolutamente abrió nuestro mundo, y de ahí, desde ese momento, eso es una poderosa parte. Cada conferencia, de cualquier medida que sea, ¿qué es lo que hacemos? La estructura que tenemos es para poder mandar iglesias a las naciones, y esa es la razón del por qué nosotros quizás creo que estamos en más de 140 naciones en el mundo, y empezó aquí en Presca en 1978 con el patrón que Dios estaba desarrollando para nosotros. Gloria a Dios. Vamos a parar ahí, vamos a prepararnos para el servicio a las 10:30. Dios los bendiga.